Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos, un gran placer para mí poderlos saludar en esta semana muy pero muy especial. Por ello quiero compartir reflexiones de Semana Santa. Pero antes déjeme compartir esta bendita palabra. En San Juan capítulo 10, versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahí mismo, pero en Génesis, en hebreo, Bereshit, tengo esta palabra, pero la traducción en hebreo dice así: Abraham dijo a sus muchachos: quédense aquí con el asno. Yo y un joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac, su hijo. El original dice que la puso sobre su hombro, sobre su hijo, para subir el monte donde iba a ser el sacrificio. Impresionante ese pasaje de Génesis y el pasaje de San Juan capítulo 10, versículo 18. En esta semana muy especial, la cristiandad, pero también en el judaísmo, se celebran se reconmemora dos eventos trascendentales. En la cristiandad, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador, este 17 para nosotros y 14 del mes Nisan en el calendario judío, se celebra la Pascua judía. También popularmente ya conocido por los cristianos como la Semana Santa. Este es un momento precioso para hacer remembranza de esos momentos y de esos acontecimientos. La cristiandad conmemora esta Semana Santa con el domingo a quien le llaman de Ramos. En ese domingo Jesús visitó por última vez el templo. La imagen que tenemos es exactamente como era el templo en la época de Jesús. Allí Jesús entró hasta la puerta principal, conocida como la puerta del Mesías, o la puerta hermosa, o también como la puerta del este, mencionada por Ezequiel 44 y 45. En esa entrada, Jesús entró montado sobre un pollino virgen. Al llegar al frente de esa puerta, Jesús lloró por Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, si al menos supiese tu día quién es el que te visita. Pero como no pudiste detectar ese día, ahora tus hijos serán estrechados, tus hijos y tus mujeres, y tu templo será destruido, y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Después de haber dicho esa impresionante profecía de Jerusalén, entró al templo, y allí en el templo Jesús hizo algo extraordinario. Desafió al liderazgo religioso, a los dominantes que estaban en el templo. No es porque era pecado vender dentro. La plaza del templo era grandísima. De hecho, estaba con ley permisiva de vender las ovejas y también vender las palomitas y todos los sacrificios. Lo que Jesús rechazó rotundamente de ellos es que ellos habían hecho de esas ofrendas que Dios permitía que el pueblo comprase de eso para su sacrificio, ellos la vendían a precio exageradamente caro, y estaban jugando con la fe de los fieles del pueblo judío. Eso es exactamente lo que Jesús rechazó. Después de haber desafiado al mundo religioso, ambos grupos religiosos, estos grupos religiosos ¿cómo se puede decir? Se unieron, se confabularon y tomaron la decisión en esta misma visita de Jesús al templo, la última visita. Tomaron la decisión ellos de deshacerse de Jesús. Se dice que ese mismo día, fariseos y el otro grupo que eran los liberales, tomaron la decisión, ultraconservadores y liberales, de deshacerse de Jesús. Jesús abandonó el templo, saliendo
precisamente de esta parte donde estuvo el templo, desde la plaza del templo, salió de ahí y bajó, saliendo por esta puerta, la misma que entró, en esa puerta que hoy en día permanece sellada. Se dice que en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo, los celotes, y que inclusive existen evidencias que ellos sí reconocieron que Yeshua era el Mesías. Y por supuesto, hay uno de los 12 apóstoles que se llamaba Simón el Celote. Se dice que uno de los líderes principales de los celotes tomó la decisión de levantar esta puerta y sellarla. Y dijo una maldición, que nadie podría entrar por esa puerta solo hasta que el Mesías regresara. Desde entonces, esa puerta permanece sellada. Se le conoce como la puerta del Mesías. Así es que él salió por esa puerta y subió al monte de los Olivos, donde tuvo el segundo llanto por Jerusalén y donde dio la impresionante profecía de que su pueblo sería llevado cautivo a todas las naciones y que permanecería cautivo hasta los tiempos finales. En los otros días previos a la pasión y muerte en la cruz del Calvario, tuvo otra experiencia Jesús en su visita a Jerusalén. En esta ocasión buscó frutos en la higuera y al no encontrar, maldijo la higuera. Algunos entienden que es una interpretación de los acontecimientos que dice Pablo, que una de sus ramas fue cortada por cuanto no dio fruto. Algunos dicen que la generación de Jerusalén, que tanto esperó al Mesías, y que cuando el Mesías llegó, no tuvieron la capacidad de detectarlo. Por lo tanto, fueron cortados, no el pueblo de Israel, sino esa generación de Jerusalén. Algunos interpretan también con la iglesia, que en estos momentos tantas evidencias están viendo los cristianos, y muchísimos cristianos y líderes no están despertando. Podrían ser los que se les va a quemar el pan en la puerta del horno como a los de Jerusalén. Inmediatamente, días después de eso, vino lo que se llama la noche del Seder, lo que conocemos nosotros como la Santa Cena. En esa Pascua judía, después de haber tomado la Santa Cena, lo que nosotros llamamos o la Cena del Seder, el Señor se fue al monte del Getsemaní, como está viendo la imagen aquí, y allí hizo la oración que usted ya conoce, y allí en el Getsemaní, él fue apresado esa noche, posiblemente entre las 8 y las 9 de la noche. Algunos piensan que fue por ahí de las 9, y de allí fue llevado inmediatamente, desde ese momento, a la casa de Caifás, de Anás, y paralelamente allí mismo en Jerusalén, aprovechando que Herodes, el rey Herodes, estaba de visita en Jerusalén, también visitaron a Herodes para tratar de juzgar a Jesús, y como Herodes se negó a juzgar a Jesús, en esa misma mañana, el siguiente ya de lo que se conoce como el primer día después de la gran cena del Seder, fue llevado Jesús muy de mañana al palacio de Poncio Pilato, quien finalmente toma la determinación de crucificar a Jesús. Como vemos en la imagen, Jesús, después de haber sido azotado, Pilato y el pueblo, los soldados romanos, ponen el madero sobre los hombros de Jesús para que subiese al monte de la calavera. Impresionante la profecía de Isaac, cómo se cumple aquí con Jesús en ese momento. Lleva a Jesús y él fue llevado a la cruz del Calvario, donde finalmente él ofreció su vida. Como dijimos al comienzo, tal con sus propias palabras, nadie se la quitó. No fue culpa, no fue decisión de los judíos, ni fue decisión de los romanos de matarlo. Fue su propia decisión. Él voluntariamente ofreció su vida en una semana como esta, y allí derramó hasta la última gota de sangre, tal como lo dijo el profeta Isaías, que sería completamente lacerado su cuerpo. Eso es lo que dice Isaías 53. Completamente llagado quedó su cuerpo, de tal manera que no había nada parecido en él, despreciado y desechado entre los hombres. Allí
con su cuerpo completamente lacerado, derramó hasta su última gota de sangre. Y después de haber expirado con 7 contundentes palabras, expiró. Y como se acercaba el Shabbat de Shabbat, o también conocido como Shabbatón, es decir, que la Pascua cayó exactamente como va a suceder esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana, el 14 de mes Nisan, que va a caer 17 aquí, mas no olvide que en el calendario judío el día comienza a las 6 de la tarde del día anterior, lo que quiere decir que este jueves va a comenzar lo que se llama en el judaísmo el Shabbat de Shabbat, porque amanece viernes con la gran Pascua judía. Entonces Jesús efectivamente, después de haber, como se acercaba el Shabbat de Shabbat, fue bajado apresuradamente de la cruz, y ahí mismo cerca, en un cementerio que hoy sabemos que se conoce como el cementerio de los rabinos, allí en el cementerio de los rabinos había un sepulcro de uno de los rabinos llamado José de Arimatea. Ahí en ese lugar, cerca del monte de la Calavera, fue finalmente Jesús sepultado para cumplirse la profecía que con los ricos sería en su sepultura. Y ahí, al tercer día, es decir, decía que pasaría 3 noches y al tercer día, al deslumbre, al rayar el tercer día, lo que nosotros conocemos como domingo, en hebreo el Rishon, o primer día, Jesús resucitó de entre los muertos. En el programa El Mundo Actual, que va a salir también en esto, después de esta reflexión en estos días, voy a hablar sobre el triunfo de Jesús en su resurrección. Mis queridos hermanos y amigos, en esta semana debe de ser una semana para reflexión profunda entre su familia, aunque tristemente la inmensa mayoría ocupa esta semana para irse de vacaciones a pasear o a divertirse. Lamentablemente debería de ocuparse esta semana para tomar tiempo con la familia y hablar un poco con los hijos acerca de lo precioso y maravilloso que fue esta semana, dolorosa sí, porque fue el sacrificio doloroso y duro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preciosa porque con su sangre nos limpió de nuestro pecado y nos dio la oportunidad de llegar al cielo. Victorioso porque en esta misma semana no solamente murió, sino que Él resucitó de entre los muertos. Por eso debemos de dar gracias. Y yo quiero dejarles con ustedes una evidencia que también se las voy a leer en El Mundo Actual. Su pasión, muerte y resurrección quedó debidamente documentada. Pero yo quiero citar a uno de los judíos más prominentes de la historia. Es el judío que escribió La Guerra de los Judíos. Aunque él tomó el nombre romano de Flavio Josefo, se conoce que este judío era un comandante israelí que peleó en la guerra de los judíos, específicamente previo a la destrucción del templo en el año 70. Flavio Josefo, el gran escritor judío, escribe las siguientes palabras: por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y es sabido que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado. Nótese, el primero que menciona la palabra crucifixión ya para el año 70, la palabra cruz, fue efectivamente Flavio Josefo en sus escritos. Dice a ser crucificado y a morir. Pero los que habían habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les apareció 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por ello, y quizás fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravilla, y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Josefo en los escritos esenciales. Impresionante. Termino con este pasaje.
Su Hijo es el resplandor de la Shejinah. Lo estoy diciendo de la carta de los hebreos, pero la traducción directamente del hebreo que tenemos al español aquí más profunda. Dice, su Hijo es el resplandor de la Shejinah, la misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra, y después por medio de sí mismo y su purificación por los pecados, se sentó en la mano derecha del Hagedullah, o Ba-e-Mormim, o de su majestad, de su gracia. Hebreo 1:3. Después de haber resucitado, dice Pablo, de haber hecho el sacrificio perfecto como el Cordero, volvió de nuevo a su gloria. Es lo que dice la traducción en hebreo aquí. Se sentó a la derecha. La que quiere decir derecha no es como nosotros pensamos que es aquí a la derecha. En hebreo quiere decir se sentó sobre su propia majestad. Así. Volvió a su trono y se sentó sobre su propia majestad. Jesús y Yahweh, o Jehová, son la misma persona. Él se hizo humano para morir por nosotros, para que tú y yo tengamos esperanza. En esta semana de reflexión, toma tiempo para hablar con tus hijos y con tu familia. ¿Y por qué no? Tome tiempo para ir a la iglesia y tomar una reflexión profunda del gran regalo que Dios nos dio hace 2000 años en la cruz del Calvario. Que el Altísimo te bendiga en toda esta semana y por favor, reflexiona. Dios te bendiga.